vamos a resolver esta ecuación y otra vez vamos a considerar esas condiciones de que la función debe tender a 0 para poder utilizar nuestras técnicas de transformadas de Fourier. Y entonces aquí esta es una ecuación famosa, la que tenemos es la ecuación de Airy. Y vamos a ver que no todos los casos vamos a poder escribir nuestras soluciones en términos elementales. Ahora, esta es una ecuación diferencial de orden 2 lineal, pero no tiene coeficientes constantes, lo cual hace que sea más difícil para los métodos que ya hemos visto, ¿verdad? En este caso, el único que podríamos aplicar sería el método de series de potencias. Y entonces vamos a utilizar ahora el método de la transformada de Fourier. Entonces aquí aplicamos transformada de Fourier. Y entonces lo que obtenemos es esta derivada que está acá. Ya sabemos que sería i omega cuadrado por la transformada de Fourier de u, que voy a ponerle como u mayúscula de omega, menos, y ahora tendríamos que utilizar otra ecuación que nosotros podemos encontrar aquí. Entonces acá tenemos uno de los teoremas que ya probamos con anterioridad. Me dice a mí que a la hora de multiplicar por la variable, en este caso del dominio del tiempo, que correspondería a x en mi caso, vamos a obtener i a la n por la derivada enésima. Entonces acá, como solo estamos multiplicando por x a la 1, obtendríamos i a la 1, tal y como aparece acá, perdón. Y aquí obtendríamos la derivada 1, la primera derivada de mi función, pero en el dominio de frecuencia. Entonces, lo que yo obtengo aquí es una ecuación diferencial de primer orden, perdón. Aquí tendríamos menos i por du dt, de omega, perdón. Entonces, acá nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Afortunadamente esta es muy sencilla de resolver. Nosotros podemos escribir du de omega como menos omega cuadrado partido i por u de omega, ¿verdad? Y entonces acá podemos racionalizar este i que tenemos acá multiplicando por menos i el numerador y el denominador. Y entonces tendríamos i omega cuadrado por u omega, y haciendo separación de variables nosotros tendríamos que integrar aquí de u mayúscula sobre u. Esto va a ser igual a la integral de i omega cuadrado de omega en este caso. Y entonces acá vamos a tener que logaritmo natural de u va a ser igual a i tercios de omega cubo más una constante. Aplicamos el exponencial para resolver esta ecuación y obtenemos que u va a ser igual a una constante por e a la i tercios de omega cubo. Entonces aquí tenemos la expresión de u en términos de omega en el dominio de frecuencia. Entonces acá nosotros aplicaríamos la transformada de Fourier inversa, que es equivalente a aplicar la fórmula de inversión de Fourier. Ahora, nosotros no tenemos una forma de poder relacionar esto con una función elemental de las que conozcamos, de forma que lo que haría la fórmula de inversión de Fourier es dejarme la solución como una integral, que en este caso sería c partido 2pi por la integral de menos infinito a infinito. Recuerden que este es 1 partido 2pi, la integral de la transformada de Fourier, que sería i tercios de omega cubo por e a la i omega, en este caso x, porque estoy usando la variable x, de omega. Y entonces acá tenemos c dividido 2pi por la integral de menos infinito a infinito. Voy a utilizar la notación exponencial porque me parece más bonita. Y aquí tendríamos i omega, factor común de omega cuadrado tercios menos x. Y todo esto respecto de omega. Y esta sería nuestra solución. Yo sé que parece complicada, pero resulta que por la utilidad de la ecuación diferencial con la que estamos trabajando, esta función que tenemos acá es una función que se conoce como la función de Airy.
Es decir, es tan útil que decidimos que esta expresión que está acá va a tener su propio nombre. Le vamos a llamar la función de Airy. Y entonces ustedes piensen que a la hora que alguien resolvió la ecuación de Euler, una ecuación diferencial de primer orden o de segundo orden, obtenemos una función que es tan útil que le damos el nombre y resulta ser nuestra función exponencial.